y dice que era tal su amor de vivir por Cristo que quería dar la vida por él, no importaba si fuera a manos de un moro, ¿verdad? Que ya hablamos un poquito de eso, vimos que tuvo un problema con un moro porque el moro puso en duda la virginidad de la Virgen María, entonces dice que pues San Ignacio quería matarlo a golpes, ¿no? Pero gracias a Dios decide irse por el otro camino y sigue su camino, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los pensamientos de San Ignacio? Pues deseaba hacer penitencia y servir solo a Dios. Y todo esto fue por haber descubrido la figura de Cristo. Hay un tema por ahí que conocemos que se llama la figura de Cristo, ¿no? Entonces, a mí me hizo recordar ese tema, pues todo lo que San Ignacio debió haber descubierto conforme a la figura de Cristo que lo llevó a tomar todas estas decisiones. Y pues ya dice que en 1522 Íñigo se había recuperado lo suficiente para iniciar esos propósitos que él tenía, ¿no? Y decide peregrinar a Jerusalén, pero el camino era largo. No sabía cómo, pero inició. Entonces, inicia esta vida de santidad. Una vez que él decide tomar esa vida nueva, inicia su vida de santidad y entonces llega hacia Nuestra Señora de Aranzazú, en Manresa, en Montserrat, perdón. A ver, Angélica, la siguiente imagen. Es un poquito complicado a veces para nosotras porque como no estamos, no nos juntamos, lo hacemos todo por internet, así como que nos perdemos un poquito en las diapositivas. Bueno, pues ya iniciando con este camino a la santidad, tenemos unas dos imágenes de la primera escala que hace Íñigo hacia Nuestra Señora de Aranzazú, que actualmente es una basílica. La historia cuenta o es parte de una leyenda que se hace hasta cierto punto historia, que ese camino es un camino lleno de espinos. Esas torres que vemos ahí están llenas de espinos, pero como de piedras picudas. Entonces dice, una vez que inicia su camino y como primera escala, camina hacia San Sebastián y llega al santuario de Nuestra Señora de Aranzazú con la intención de dedicarse a la oración. Muy bien. En la siguiente imagen vamos a ver en qué lugar se encuentra el centro donde se encuentra esta hermosa basílica, hoy basílica, y miren, es un lugar hermosísimo, rodeado de vegetación, y pues en la actualidad, pues es visitada, ¿no? Como por personas de todo el mundo. Pero lo que cuenta esta leyenda es que un pastor que pasaba por ahí en aquel tiempo, pues no estaba como ahorita, ¿no? Estaba más, pues no estaba reconstruida así como ahora. Entonces dice que alguien dejó, lo más probable es que alguien hubiera dejado una imagen de Nuestra Señora, pero este pastor lo ve como una aparición de la Virgen. Entonces la Virgen está puesta entre esas rocas picudas y entonces dice Aranzazú, como tú entre los picos, porque eso significa, ¿no?
como piedra picuda, como picos. Entonces tú entre las piedras, le dice así Aranzazú, y entonces es que de ahí se hace una pequeña ermita para guardarle un pequeño, pues de alguna forma, pues culto o reverencia a la Virgen, ¿no? Entonces, a la Virgen de Aranzazú, porque ese lugar así se llama, ¿no? Entonces, pues se le queda ese nombre, se construye esta ermita, y entonces San Ignacio, después de esto, si les muestran la imagen, porque nos vamos a ir, San Ignacio dice que valoró profundamente el haber descubierto a Cristo, y de ahí se pasa a Navarrete con el duque de Nájera a cobrar sus últimos honorarios, donde con esto paga sus deudas y con el sobrante ordena que se restaure una imagen de la Virgen. Y esa es una de las imágenes que hay de Nuestra Señora de Aranzazú. Después de esto, después de que San Ignacio cobra su último sueldo, se va de ahí a Montserrat, ¿verdad? Que es esta imagen que estamos viendo, donde va y entrega su armadura, su puñal y su espada a manos a los pies de la Virgen de Montserrat. Este lugar en invierno se neva y se ve todas esas montañas de piedra, todas esas piedras que se ven, se nevan completamente y se ven solamente casi las ventanitas del lugar, ¿no? A ver, no sé si la puedas, Angélica, agrandar la imagen porque como que las imágenes donde nos vemos nosotros como que tapa un poquito. Así está muy bien. Bueno, pues una vez que se va de este lugar de Aranzazú, parte hacia Montserrat, y es donde discute con el moro, esa parte que ya vimos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con San Ignacio? Después de que pasa por esta situación, por estas decisiones, esta discusión con el moro, pues dice que al pie del monasterio de Montserrat cambia su traje militar por uno de ropa de mendigo, áspera y muy incómoda, ¿no? Porque era una tela, pues que hasta cierto punto no le ayudaba con el clima, pasaba fríos, pasaba calor y todo eso. Dice, ahí se preparó durante 3 días y en la víspera de la Anunciación de la Virgen hacia el 25 de marzo de 1522, hizo una confesión general. Pasó velando sus armas toda la noche ante la imagen de Nuestra Señora, tal como lo hizo el Quijote. ¿Se acuerdan que comentábamos que San Ignacio tenía así como la personalidad del Quijote, ¿no? Le gustaba parecerse al Quijote por ser un caballero y ser lo que presentaba. Entonces, de ahí, de haber hecho su confesión general, de haber estado velando sus armas y dejarlas ahí, dejó todo y entonces se va de ahí hacia Manresa. La que sigue, Angélica. Y dice que San Ignacio fue a vivir
un tiempo a Manresa, estuvo aquí alrededor de un año, donde en Manresa estaba la cueva esa de la que hablábamos al final de la clasecita pasada, donde vamos a aclarar que no estuvo 15 años ahí. En ocasiones entraba, pero en realidad estuvo alrededor de un año y entraba y tuvo grandes experiencias ahí. También en Manresa está el río Cardonet, donde tuvo grandes experiencias San Ignacio. Ahorita las vamos a mencionar. En esta cueva se le tiene una visión de Nuestra Señora, ahí se está mirando, ¿no? Y vamos a ir a la siguiente imagen. Dice que San Ignacio había decidido servir a los pobres y posteriormente habitaría en una celda de un convento de los dominicos, donde pasaba como mendigo, desamparado y constantemente era objeto de burlas, como un loco ambulante. Pasó momentos de profundo abatimiento y desesperación. Sentía gran hastío por su vida pasada y tuvo la tentación de suicidarse. Pero aún, o sea, su experiencia no nada más era de hastío por su vida pasada o de sufrimiento, sino que también llegó a tener unos momentos de experiencias espirituales, tanto con Dios como con la Virgen, ¿no? Experiencias espirituales. Entonces, San Ignacio, cuando estuvo en este tiempo en Manresa, valoró profundamente la vida y los mensajes de Jesús, dice. Se enamoró de su persona, tanto que decidió entregarle totalmente su vida de la mejor manera. Dios le concedió experiencias sobre la creación, sobre la relación del mundo con Dios y el misterio de la Trinidad. Y cómo Dios salva al hombre y se comunica con él. Jesucristo era su Señor a quien deseaba servir y su Creador hecho hombre a quien le debía cuanto era y tenía. Era quien había dado su vida por él en la cruz. Todas estas experiencias, todos estos mensajes de Dios o de Jesús para con él, fue lo que a él lo hacía cada vez seguir por este camino que ahorita vamos a ver por dónde fue peregrinando él, y pues era a pie, no iba ni en caballo, ni, bueno, ahí en Montserrat, deja la mula, ¿no? Deja el burro que traía, burro o mula, ya no me acuerdo si era burro o mula, pero lo deja ahí también, se lo deja a los del convento. Entonces, con todo esto, San Ignacio transforma su estilo de vida a raíz de todas esas experiencias que tuvo tanto en la cueva como a orillas del río Cardonet. Y entonces este río se encuentra como en la falda de Manresa, ¿sí? Que se escribe Manresa, pero con R, pero pues para nosotros es así como difícil de mencionarlo, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa también a San Ignacio en este tiempo? Pues se da cuenta de que Jesús es el Creador y Señor que lleva a término lo que Dios Padre inauguró, ¿sí? Que es el plan de Dios en el hombre. Esto es lo que San Ignacio va descubriendo con esto. Entonces, con todo esto, él se sigue sintiendo llamado a colaborar con Cristo en la misión
que el Padre le ha confiado y comprende que todo va por Cristo al Padre. La Biblia nos habla de todo esto, ¿no? Pero de alguna forma vemos cómo Dios, por medio de estas personas que ahora han llegado a la santidad, como que nos confirma, ¿no? Que lo que está escrito en la Biblia se, se hace, pues se hace verdadero, ¿no? Que sí es verdad, que no es algo que fue escrito y que nada más para que lo leyéramos, sino que realmente cobra vida, lo podríamos ver así, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de todas estas experiencias desde que San Ignacio es herido por esa bala de cañón, al leer la vida de Cristo, al leer la vida de los santos, al tener estas, cómo Dios le permite y le da esas experiencias espirituales, o sea, el resultado de todos estos acontecimientos se refleja en lo que San Ignacio va escribiendo, en lo que San Ignacio empieza a poner en el papel, ¿no? Y que deja por escrito pues sus más íntimas intuiciones y experiencias con Dios. Dice, así como los temas de sus largas oraciones, o sea, sus oraciones, tanto sus oraciones como los ejercicios espirituales y todos los escritos de San Ignacio son el resultado de estas invitaciones, revelaciones, experiencias espirituales, que él queda convencido no nada más espiritualmente, sino mentalmente, sino racionalmente, ¿verdad? No nada más lo experimenta con el espíritu, sino que lo comprende, comprende todo este plan de Dios en su vida, que es en la vida de todos los seres humanos. Entonces, siendo los ejercicios, o sea, el culmen de todas estas experiencias. Ese es uno de los documentos más grandes que hay en la historia de la iglesia, ¿sí? En la vida de los santos. Estos ejercicios espirituales que escribe San Ignacio en su momento fueron el bestseller, ¿no? El bestseller de lo ahora sí que de lo fehaciente que son. Después de todo esto, vamos a, Angélica nos va a leer, ahí está bien si lo quieres dejar, Angélica, en ese mapa, o en el primero del Mediterráneo. San Ignacio inicia su peregrinación a Jerusalén. Ok. Lo que pasa es que encontré este mapa muy interesante. Entonces, en esta parte, ¿me escuchas, Laurita? ahí traigo los pelos parados. Bueno. Ok, encontré. Sí, te oigo. ¿Sí se escucha? Ok. Encontré esta que precisamente son sus viajes de San Ignacio de Loyola para pues tener visiblemente lo que voy a ir relatando. Porque después de estar un año en Manresa, Íñigo inició su soñada peregrinación a Tierra Santa. Acá estamos, lo que está en azulito pues es el mar, ¿no? Y aquí está Italia, acá está España. Entonces, dice, el 18 de febrero se dirigió a Barcelona. Acá estaba en Loyola. Se dirigió a Barcelona. Unas cuantas semanas más tarde zarpó el barco a Gaeta
para Gaeta, en Italia. Continuó a pie hacia el norte y el 29 de marzo entró a Roma por la vía Apia, no sé si se pronuncia Apia, ¿ok? El Papa Adriano VI le concedió permiso para peregrinar a Tierra Santa y por abril emprendió el camino hacia Venecia para salir de ahí a Palestina. Oye, pero nada más antes de eso, muéstrale la vía Apia. La vía Apia era una calzada larga, larga, ¿sí? Empedrada. Y Aquí está. todo ese camino, pues San Ignacio lo cursó hasta llegar a Roma. Uh-huh. Son unas calzadas largas que, sobre todo en aquellos tiempos, pues se recorrían a pie y pues eran días, ¿no? Días de camino. Así es. Regreso a la siguiente Sigue, imagen. Angélica. Ok, dice, el Papa Adriano VI le concedió permiso para peregrinar a Tierra Santa. Por abril emprendió el camino hacia Venecia para salir de ahí a Palestina. Pudo conseguir un pasaje gratuito en un navío mercante que saldría hasta el 14 de julio. El 24 de agosto llegó al puerto de Jaffa o Jaffa y pudo desembarcar hasta el 1 de septiembre, acompañado por una escolta de soldados turcos y 2 frailes franciscanos entraban a Jerusalén. Se sentía profundamente emocionado y con una gran devoción. Era feliz por poder ver y tocar los lugares en donde había vivido su Señor y Salvador. Pero 20 días. Ok, muy bien. Hasta ahí, espérate, tantito. Ok. Bueno, hasta ahí vamos muy bien. San Ignacio con calor, con cansado, lo que sea, iba avanzando hacia su propósito, que era llegar a Tierra Santa, ¿no? A Jerusalén. Angélica, si puedes poner el mapa, el primer mapa que les pusimos, el donde está el Mediterráneo. El primero, no, ese no. Ese es el recorrido que inició. Fíjense acá arriba donde dice... Bueno. Ese verdecito, Angélica, el 15, la diapositiva 15. Ahí. Ahí se puede ver acá donde dice Loyola al extremo izquierdo arriba. Loyola, Euskadi, dice Euskadi en Loyola. De ahí fue avanzando por todo ese caminito entre a pie, el burrito, va por todo eso, llega a Manresa y luego llega a Montserrat y luego llega a Barcelona antes de embarcarse para llegar a Italia. Y ya te vas a la 16, please. Donde arribita de África vemos que ahí, ese pedacito blanco que se ve, ese es el mar Mediterráneo. San Ignacio, ahí está Italia, ¿no? De España se fue en barco a Italia y Jerusalén está en el extremo derecho, donde está ahí Rosita, arribita de Egipto. Egipto está ahí donde, entre el verde y el rosa, por ahí está Egipto, ¿no? Entonces, Jerusalén está en esta cuenquita del lado derecho, ahí, arribita. Todo, esa es la tierra de Jerusalén. Entonces, en la parte rosa. Entonces, fíjense todo el recorrido que tuvo que hacer San Ignacio para llegar a Tierra Santa. Pasó hambre, pasó frío, pero pues él estaba tan convencido de lo que
Dios le había mostrado que pues eso no fue un impedimento. De ahí en adelante inicia su camino de pruebas. ¿Por qué su camino de pruebas? Porque apenas había llegado y vamos a ver qué es lo que sucede después de que tenía 20 días en Tierra Santa. ¿Sigue, Angélica? Ok. Me quedé, dice, era feliz por poder ver y tocar los lugares en donde había vivido su Señor y Salvador. Pero 20 días después tuvo que abandonar Tierra Santa porque la autoridad eclesiástica, el guardián de los franciscanos del convento del Monte Sión, no le renovó el permiso para quedarse más tiempo. Okay. Entonces, pues esta es una de las primeras pruebitas que tiene San Ignacio, ¿no? Porque pues es la primer orden que le da la iglesia y no dice por qué, acabo de llegar, recorrí todo el Mediterráneo para llegar aquí, no dice nada. Él se regresa, no preguntó por qué, pero es sabido que este guardián de los franciscanos lo regresó porque San Ignacio tenía hambre de predicar el evangelio. Entonces a todo mundo que se encontraba le hablaba de Dios, de Jesús, le hablaba, quería él enseñar, ¿verdad? La palabra de Dios, pero no estaba preparado. Entonces lo regresan a su tierra para que se prepare. Y San Ignacio pues no pone resistencia. Y entonces el 3 de octubre emprende su regreso. ¿Y en el 3 de octubre? Ok, ajá. El 3 de octubre emprendía el regreso. Íñigo se sentía, como lo comentaste, con el gran deseo de ayudar espiritualmente a cuanta persona entraba en contacto con él. Su sentido apostólico palpitaba en todo momento a partir de su conversión. Las notas que escribía pensaba que podrían servir para ayudar a otros, pero era necesario prepararse y estudiar. Y es por esta razón que se va a Barcelona. Decide irse a Barcelona. Muy bien, entonces esa es una de las primeras, como les comento, una de sus primeras pruebas. No porque Dios necesitara probarlo. Es bien importante entender esta. Ignacio necesitaba darse cuenta si realmente todo eso que había descubierto lo quería poner en práctica y estaba dispuesto a pasar lo que fuera necesario. Aparte es muy importante la preparación, pues porque si no, nada más se iba a quedar en su experiencia, en lo que él había vivido y no en el plan de Dios, en el hombre que está escrito. Esa vida de Cristo que San Ignacio conoce cuando está convaleciente en Loyola, tiene mucho que ver en sus escritos, porque ese libro está basado en los 4 evangelios. Entonces, tenía San Ignacio que prepararse. Y ya en Barcelona seguimos, Angélica. Ok. Después de... Barcelona 1523-24, ya a sus 32 años. Así es. Después de este penoso viaje, pudo llegar por fin a Barcelona. Ahí Jerónimo Ardèvol le dio clases particulares para iniciarle en la lengua latina. En octubre de 1525 pudo asistir junto con otros, con sus jovencísimos condiscípulos,
a las clases públicas impartidas por el mismo Ardebol. Isabel Roser e Inés Pascual se ocuparon de su manutención y alojamiento. En Barcelona tuvo... ¿Quieres que me detenga? Sí, estas mujeres que lo ayudaron eran religiosas que se ocupaban de los sacerdotes en aquel tiempo. Okay. Sigue, Angélica, please. En Barcelona tuvo sus primeros compañeros que se entusiasmaron con su espiritualidad, su estilo de vida y su forma de ser. Entre ellos estaba Calixto de San, Juan de Arteaga y Lope de Cáceres. Pero 2 o 3 años después lo dejaron solo, cuando se trasladó a París. Y en 1526 Íñigo había avanzado suficientemente en el conocimiento del latín. Ya le permitía asistir a las clases de filosofía en la Universidad de Alcalá. Okay. Y pues ya a sus 35 años en Alcalá, y él se sigue preparando, ¿no? ¿Seguimos, Angélica? Durante Alcalá y Salamanca, que estamos hablando del año 1526 y 1527, dice que por poco precio o gratis conseguía Íñigo vivir en los hospitales. Los compañeros de Barcelona se hospedaban con familias de la ciudad. Aquí se le unió Jean de Reinadle. Todos vestían un hábito gris de tela burda. Se ocupaban de los pobres de la ciudad, enseñaban el catecismo y daban los ejercicios espirituales. El objetivo que pretendían era ayudar a los demás a buscar la voluntad de Dios y a vivir una vida más cristiana. ¿Continúo? Fíjate, aquí entra la Inquisición. La Inquisición sospechó de ellos. Los catalogaban como alumbrados, que eran una especie de secta formada por un grupo de gentes que se creían privilegiadas. Muy bien, a ver, esta secta, esta secta que menciona aquí, ellos afirmaban que actuaban por inspiración divina, ese tipo de sectas, e interpretaban la Biblia de una forma libre, ¿no? Y según ellos, inspirados por el Espíritu. Y decían que amaban a Dios, pero carecían de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, aquí vamos a entrar a un tema un poquito difícil que habla sobre la Inquisición, pero entra la Inquisición aquí porque precisamente en este tiempo se da la Reforma Protestante, cuando se divide la Iglesia por causa de Lutero, y entonces había muchas sectas, había muchas herejías, había muchas personas como estas sectas que decían que eran inspirados por Dios e interpretaban la Biblia a su manera, ¿no? Entonces, la Inquisición, una de sus razones de existir era por estas cuestiones, ¿no? Vamos a leer un poquito. ¿Continúo, Laura? Y vamos a ver qué. Sí, sí. Ok. Tras la sentencia emitida el 21 de noviembre de 1526, tuvieron que abandonar sus hábitos grises y sustituirlos por otros de distintos colores, a fin de ser reconocidos más fácilmente y para que no pensara la gente que constituían una comunidad religiosa. A pesar de todo, no cesaron las sospechas y las amonestaciones eclesiásticas. El 19 de abril de 1527, que por cierto era un Viernes Santo, metieron a Ignacio a prisión
donde permaneció 42 días. En un tercer proceso al que se vio sometido en Alcalá, volvieron los cargos contra él y sus compañeros a causa de sus vestimentas. Pero lo más duro de la sentencia consistió en que les prohibían hablar durante los 4 años siguientes sobre temas que se referían a la fe, aunque no se les había podido probar, aunque no se les había podido probar que habían hecho algo herético en sus actividades pastorales y en su enseñanza. Y según el veredicto, debían finalizar sus estudios antes de emprender con sus ayudas espirituales. Íñigo y sus compañeros prefirieron trasladarse a la diócesis de Salamanca, según el consejo que les dio el arzobispo de Toledo, Alonso de Fonseca y Acevedo, con quien había Íñigo después del proceso de Valladolid. Con quien habla Íñigo después del proceso de Valladolid. Así es. Íñigo llegó a Salamanca en julio de 1527 y a los 12 días era de nuevo encarcelado, ahora por orden de los dominicos de San Esteban. Se le acusaba de herejía. Se examinaron detenidamente sus apuntes sobre ejercicios espirituales. Se le prohibió hablar sobre la diferencia entre pecado mortal y pecado venial, y lo encerraron durante 22 días. Íñigo se preguntaba qué debía hacer y se encomendó a Dios. No era conveniente quedarse en Salamanca porque le estaba prohibido el trabajo apostólico. Su decisión de seguir a Jesucristo se traducía en la práctica en ayudar a los demás. Para eso continuaría sus estudios, conservaría los compañeros actuales y buscaría más que quisieran seguir por el camino empezado. Y por el mes de septiembre consiguió un burrillo, lo cargó con sus papeles y sus pocas cosas y emprendió a pie el camino a Barcelona. Esperaba que sus amigos lo ayudaran económicamente para continuar con sus estudios en París. Muy bien, pues estas son, como les decía, las primeras pruebas de fortaleza y de fe que estaba dando San Ignacio, ¿no? Sobre todo de fe, pero una vez que nos cuenta el libro cómo Íñigo no nada más espiritualmente, sino racionalmente había descubierto el plan de Dios en el hombre, está seguro de que tenía que ser obediente a la iglesia, ¿no? A lo que la iglesia le mandaba, porque si no, tenía el peligro de ser una secta más por no reconocer la autoridad de la iglesia, que era lo que pasaba con las sectas o herejes que había en ese tiempo, ¿no? O como hay todavía en la actualidad, que la gente dice, sí, yo creo en Dios, Dios es amor y yo predico la palabra de Dios y no tengo que hacerle caso al Papa o a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Pues estamos separados del tronco, ¿no? De ese tronco que es Cristo. Y como cabeza de la iglesia, pues el Papa, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede una vez que pasa por todo esto, que no lo encarcelan una vez ni dos, ¿verdad? Fueron 3 o más veces que lo privan de su libertad y lo privan de predicar la palabra de Dios, de poner en práctica ya los ejercicios espirituales, ya los llevaba avanzados, y estos ejercicios espirituales están
una de las cosas que San Ignacio enseña en ellos es el pecado venial y el pecado mortal. Entonces, la iglesia tenía que investigar si eso que San Ignacio estaba escribiendo no estaba en contra de la palabra de Dios, en contra de la doctrina de la iglesia y en contra de la misma iglesia, del Papa, ¿no? Y de la tradición de los apóstoles. Siempre que alguien escribe algo como son los santos, que tienen tantos escritos, tiene que someterse a un estudio para valorar estos 4 puntos importantes, que esté de acuerdo a la palabra de Dios, a la tradición de la iglesia, que es lo que enseñan los apóstoles, a la doctrina de la iglesia y al Papa, ¿no? Entonces, por eso es que se hacía, que fue sometido a estas intervenciones en su misión y en su peregrinar hacia Jerusalén, hacia Tierra Santa. Que es como él mismo vive eso, hace esos ejercicios, él mismo los va viviendo, por eso se desarrollan en este tiempo. ¿Qué hora es? ¿Le seguimos, Angélica? Faltan 5 minutos. Todavía alcanzamos a ver lo que pasa en París. Muy bien, pues llega el tiempo de París, que es de 1528 y 1535. En el colegio de Montaigu, que se caracterizaba por su severidad académica y su estilo de vida, comenzó Íñigo sus estudios. Fue alumno externo de 1528 a 1529. Un conocido suyo le había quitado con engaños la mayor parte de los 25 educados que su amiga Isabel Roser le había dado en Barcelona, y decidió costearse los estudios pidiendo limosna. Nada más que son ducados, ¿eh? Aquí viene mal en el libro. Perdón. Ducados. No importa. La moneda. Decidió pedir dinero entre semestre y semestre. De Barcelona le llegaban también algunas limosnas y así quedaba asegurado el presupuesto de los estudios, y hasta que pudo ayudar a otros condiscípulos. Dio ejercicios espirituales a 3 estudiantes: Juan de Castro, Pedro de Peralta y Amador de El Duayen, que decidieron seguir a Jesús, entregaron sus bienes a los pobres y se fueron a vivir al hospicio de peregrinos de Santiago, con lo que se originó un enorme escándalo entre la colonia española residente en París, al grado que tuvieron que desistir del camino emprendido. Así fracasó Ignacio en este nuevo intento de ganar compañeros para la causa de Jesús. Ok, pues está fuerte, un poquito fuerte. No le está haciendo fácil a San Ignacio seguir a Cristo. Sí. En 1529 comenzó Ignacio los estudios de filosofía, que se prolongaron durante 3 años y medio. Estudiaba en el Colegio de Santa Bárbara, en compañía del maestro Juan de la Peña, Pedro Fabro y de Francisco de Javier. Ocupó una pequeña vivienda junto al colegio. Aprobó el examen de bachillerato y aparece citado en las actas de la universidad con el nombre de Ignacio de Loyola. Un año más tarde obtuvo el título de licenciado en filosofía y leída y defendida su tesis. Tras una solemne ceremonia, se le empieza a llamar con el nombre de Maestro Ignacio. Los 2 últimos años de estancia en París, estudió teología escolástica en el convento de los dominicos de Saint-Jacques. Hasta ahí. Bueno, pues esta escuela teológica, la escolástica, es conocida como la escolástica, es un periodo de estudios, son
de estudio teológico filosófico. Sí. ¿Y qué era lo que estudiaban aquí? Intentaban comprender la revolución que había en el cristianismo precisamente en todo este contexto, en este tiempo, ¿no? Y pues hasta ahí le vamos a dejar. Es impresionante este camino de San Ignacio, pero aquí, cuando aprueba estos exámenes en el bachillerato, nos damos cuenta que ya de alguna forma he reconocido su esfuerzo y ese camino que se le había hecho tan difícil empieza a dar fruto ya, ¿no? Porque ya lo reconocen como maestro, ya tenía una preparación, ya iba a poder empezar ahora sí a predicar y que era una de las cosas que más él quería, ¿no? Y pues ya nos ganó el tiempo, son las 8:30. Okay, pueden Y abrir nos sus vamos a quedar ahí. micrófonos para el... perdón. Nuestro tiempo de preguntas y respuestas, con toda confianza, jóvenes. Sí, se escucha. Muy bien, ¿quién nos quiere compartir? Hoy leímos mucho pero bueno, leímos bastante de lo mismo, ¿no? Tanto de sus batallas espirituales y con la iglesia, como ahora sí, de sus primeros frutos, ¿no? Por haber sido obediente a la iglesia. Ándale. Del Padre Pío. Sabes que me sentí muy identificada con San Ignacio de Loyola cuando pues él había vivido su experiencia con Cristo y a quien se encontraba quería hablarle de él, ¿no? Entonces, pues así yo creo que muchos de nosotros, bueno, yo en lo particular, pues quería compartir esa experiencia, me faltaba quien me pusiera caso, ¿no? Y pues también no faltaba quien también pensara que ya me había convertido en una santa. Y las carrillas y el bullying, pues no se dejaba esperar, ¿no? Y pues imagínate, San Ignacio, así como ese fraile allá en Jerusalén, Tierra Santa, que pues le dijo, no, ya no te puedes quedar aquí porque pensaban que estaba loquito, ¿no? Así a veces también. Y toda esa parte que habla, que dice que padeció burlas y pues era porque lo habían conocido, ¿no? Muchos lo conocieron la vida pasada que llevaba y luego ahora con una vestidura burda, como dice ahí, áspera, y era de color gris, así como muy pálido, pues obviamente mucha gente tampoco lo ha de haber reconocido, ¿no? De ver si podría enriquecer un poco lo que hoy vimos. La Vía Apia era una vía realmente larga, grande. Hoy día es como un parque, y esta Vía Apia, que era como vamos a decirlo así, el bulevar principal de lo que era Roma, era un puente, un puerto comercial importante, que unía, ahora sí, la parte de Roma, Italia y todo, con el Medio Oriente, que era Egipto, Arabia, Arabia Saudita, Jordán, todo eso, toda la parte sur del oeste. Sí, era la parte sur de Asia. Entonces, pues sí era importante, y por eso él se va en un barco mercantil,
¿sí? Y también cabe destacar que sus vestiduras ciertamente eran grises y burdas, pues porque estaban muy marcadas las clases sociales. Y en la medida en que tenías más capacidad económica, tu vestimenta podía ser pues, sedas y todo que venían en los barcos mercantes. Y los piratas atacaban no tanto las cosas económicas, sino eran la seda, las especias, todo eso que era lo que se comercializaba, que se traía de la India, de Asia y demás, ¿no? Digo, nomás así como un breviario cultural, como para enriquecer pues lo que estábamos comentando de toda la travesía, que en realidad caminó bastante, la verdad. Y ahora sí, como bien dijeron, se lo echó a pie, en burro, en barcos comerciales. Y pues sí, después de haber sido parrandero y jugador, de pronto vienes y bien vestido, porque él era, ahora sí, como dijiste en un principio, ¿no? De la real, de la casa, la mansión, él era rico y de pronto te veo vestido. ¿Qué onda? Pues traes la ropa de tus sirvientes, ¿no? Para empezar, ni te la creo, y luego me vienes hablando de Dios después de que no cabía en su manera de ser antes, pues sí cabía el bullying, lo que decías. ¿Quién más nos quiere compartir, chicos? Muy bien, gracias, Natán. ¿Quién se sintió como, se siente como San Ignacio? Buenas noches. Buenas noches, Lucena. Yo en lo personal he estado tratando de avanzar un poquito. Tomé a principio de año cuando empezó todo esto de la contingencia de teología y pues ahí empezaron con muchos lugares que ahora en día pues ya ha cambiado en realidad. Pero en lo personal pues sí me identifico mucho con él porque en especial en la obediencia. Me puedo reflejar exactamente un año que todavía me costaba el que yo tenía la última palabra. Y el día de hoy, con tantas cosas que he estado pasando, como que el yo ya no importa. Es más como, ok, está bien. La semana pasada tuve unos problemitas y recuerdo perfectamente que me dice mi mamá, mira tú, tan metida que estás en la iglesia y mira todo lo que te pasa. Y en eso volteé y le dije, pues es que estoy haciendo las cosas bien para Dios, así es que eso va a suceder, no pasa nada. Entre más cerca estoy con Él, más pruebas van a estar, ¿no? Para demostrar si de veras es en serio de que estoy con Él o nomás la estoy como chaineando, como por ahí dice, ¿no? O colgándome el cuello o así. Y esta semana pues también se me enfrentaron algunos problemitas y nomás era de que, ok, ya no era de que el estar peleando, el estar discutiendo, el que yo digo o así. Entonces, pues una gran reflexión, ¿no? También el día de hoy, es el día de Santa Teresita, que también estaba leyendo de ella. Una gran mujer también que estuvo ahí demostrando qué tan grande era Dios para ella. Y Carmelita, que son los como tipo misionero, lo estaba explicando, cómo y el por qué fundaron y todo eso. Entonces, pues como va cuadrando igual, como que cada santo nos va enseñando algo que tal vez estamos viviendo el ahorita. Por ejemplo, hay muchos cambios y todo, pero pues Dios te está diciendo no veas ni al sacerdote ni nada así, no, siempre su mirada a Él. Y este santo en lo personal, pues esa es su gran obediencia. Por eso pasa por tantos laberintos y siempre Él gustoso se podría decir de aceptar lo que se le encomendaba. Aparte que, como ustedes lo comentaron, el tiempo de antes era de estar caminando y caminando más que nada o usando animales, porque no era tan fácil como el día de hoy que podemos ir hasta la gloria en carro o hasta la libertad en carro, pero ya no es tan batalloso como antes. Gracias, Lucenda. Gracias, Lucena. ¿Alguien más nos quiere compartir?
Pues un poquito complementando lo que decía Lucenda, ¿no? La importancia de la obediencia, sin embargo, como también menciona, ¿no? Lo que pasó con Santa Teresa. Veía cómo estaba la iglesia y la orden carmelita en ese momento y decide no desobedecer, pero tampoco irse con la corriente, ¿no? O sea, decide refundar, decide reformar y pues retomando un poco lo de la tradición, lo de Sagrada Escritura, tradición magisterio, ¿no? Si el Papa actual, no quiero hablar de ninguno en particular, o sea, no quiero decir que esté pasando, sino si seguimos la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, si el Papa llega a contradecir el magisterio, está fuera de obediencia al mismo Papa, porque dice la misma Biblia. Si alguien te ordena algo que vaya contra Dios, sorry, pero primero está Dios. O sea, también hay que tener la formación, la preparación y el criterio para saber hasta dónde la obediencia es obediencia a Dios y cuándo se empieza a volver borregada, ¿no? O sea, cuando empezamos a incurrir en falta por seguir la corriente. Porque, bueno, San Ignacio siempre fue obediente y obviamente es agradable a Dios la obediencia, puesto que, bueno, también porque ahí no había nada en contra de la ley de Dios prácticamente, ¿no? A diferencia del caso de Santa Teresa de Ávila, que tuvo que reformar porque ya había demasiados excesos y no fue en contra, simplemente con su ejemplo, le mostró al resto cómo mandaba el Señor la vida contemplativa y la vida religiosa, ¿no? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más, compañeras? Marta. Adelante, Marta. Gracias. Y también, por ejemplo, como decía, continuando con lo mismo de Lucenda y lo mismo de Sergio, aquí le pongo yo una comita y continúo. Y como decía Santa Teresa, tienes que estar muy abusado de a quién vas a obedecer, porque habrán letrados que te engañen. Entonces, la obediencia tiene que ser con criterio y con apego a la Escritura. Muy bien. Muchas gracias, Marta. Teresita, ¿querías comentar algo? ¿Hay otra Teresita aparte de mí? ¡Feliz día, Tere! Híjole, son de las poquitas que me ha felicitado. Ay, feliz día de tu santo. Sin embargo, me siento bien feliz porque es mi patrona y yo siempre la he seguido. Y lo mejor de todo que se llamaba Teresa Cepeda, igual que yo. Ah, dale. Así es. Bueno, pues yo me siento, quiero decirles que me ha movido mucho. A mí me gusta saber de los santos porque aprende uno mucho y al mismo tiempo se siente uno que sí se puede. Y yo pues sí he visto la película de San Ignacio de Loyola, ¿no? Pero de verdad no es que les quiera a ustedes realzar ni nada, pero me ha encantado la manera en que al menos a mí me ha llegado por medio de ustedes, por medio de ustedes. Y la clase pasada pues no estuve presente, pero sí la oí después y hasta tenía ganas de llorar, porque es esa parte de que Dios se vale de tantas cosas que a veces piensa uno que es lo peor que le puede a uno pasar, y sin embargo ese joven que tenía todo su plan hecho de una manera totalmente diferente, cambió todo por un accidente, y esto lo llevó a lo mejor que le hubiera podido pasar, y pues nos dejó ese legado también que es tan importante para que uno siga lo que estos santos pues les costó mucho hacer. Yo también me acuerdo que San Francisco tuvo que reformar la iglesia, y le costó muchísimo porque él también era un hombre rico. Él también le decían que estaba loco, hasta su papá le dijo que estaba loco. Entonces, a veces uno, como dice Lucenda, a veces le dicen a uno pues cosas que está uno loco, que ya es un fanático,
Sin embargo, Dios inspira a uno para hablar de Dios. A lo mejor sí, bendito Dios y gloria a Dios que de una forma de otra no cesamos de prepararnos humildemente, ¿no? No digo que sea una teóloga, ni mucho menos, pero ahí Diosito nos va llevando en el camino para poder nosotros equilibrar esta parte de que llaman locura o que llaman eso de que ya es uno fanático, como dándoles testimonio de esa paz y testimonio de que hay muchas cosas que suceden incluso en nuestro retiro. En nuestro retiro, cuántas cosas hemos vivido que no esperábamos verlas. O sea, Dios nos permite ver cosas y reafirmamos eso que nosotros queremos compartir con toda la gente. Y vemos cosas maravillosas, testimonios hermosos. Y yo la verdad que sí les quiero decir que me ha movido mucho, que me ha llevado interiormente a pensar en mejorar muchas cosas, porque así es esto, es escuchar para encontrar dónde puedo acomodar lo que Dios me está diciendo con toda esta vida de este santo. Y les quiero pues decir esa parte, pues que yo estoy muy, muy feliz con estar tomando este tema. Esa parte, como decían, esa parte espiritual, pero también esa parte humana. Ha encontrado la paz en estos momentos que es tan difícil, donde se han perdido personas muy queridas para mí. Y ayer murió un primo mío de COVID en Guadalajara, y ahorita me están hablando de un amigo muy querido que también está muy grave. Y así, o sea, esa como depresión que ha entrado por medio de Dios, de lo que ha estado uno cerca de Dios, me ayuda a equilibrar esa parte, y esta es una parte muy importante, este tema. Muchas gracias, primeramente a Dios. Gracias, Teresa. Gracias, Teresita. ¿Alguien más que nos guste compartir, muchachas? Bueno, Laurita, ¿quieres entonces cerrar? No, pues nada más darle las gracias a los que han podido estar y gracias por su compartir, que todos aprendemos. Nos quedamos con la espinita de que había estado en la cueva 15 años, pero pues no fue así, ¿verdad? Teníamos que aclarar ese pequeño punto, no fue así. Pero qué bueno que ya quedó. Si les queda alguna duda referente a lo que estamos viendo, pues la pueden también hacer en el grupo de WhatsApp, y en la semana, o no sé, o si no se alcanza ahorita, y pues ya las iremos respondiendo poco a poco. Nada más. Muy bien. Vamos a tomar la foto, que es la foto de la asistencia, chicos. Si gustan abrir sus cámaras, Blanca y yo sí, como estén, chicas greñudas o como abran la cámara. ¿No está abierta mi cámara? Nunca aparece sus nombres, está bien, no se preocupen. ¿Listas? Cheese. Listo. Muchas gracias. Y pues vamos a terminar con, permítame nada más. Ok, vamos a terminar con la oración que me encanta, de San Ignacio, Alma de Cristo. Ay, ¿Okay? Cantada. Cantada. Sí. Ahí les voy, espérenme tantito, creo que se me desconchinfló aquí el asunto. Nosotros te esperamos, tú no te presiones. Ok. Espérenme tantito. Hay anuncio. Ahora sí.
Listo. Pues que Dios nos bendiga. Vamos a hacer la oración de María. Si nos... Vamos a ver, Cheli. ¿Nos ayudas con la oración de consagración a María? ¿Estás ahí? Bueno, Teresita, ¿nos ayudas con la oración a María, la consagración a María, por favor? ¿Cuál es? No sé a cuál te refieres. Oh, señora mía. Oh, señora mía, oh, madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Ya me puse nerviosa y te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros y Santa Teresita ruega por nosotros. Amén. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchas gracias. Se quedará grabada para quienes no alcanzaron a escucharla. Y pues que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Vuelve noches. a anotar su nombre. Ah, sí, se me olvidó. ¿Dónde? Con la foto lo hago. Con la foto, Laurita. Ok. Gracias. Gracias, hasta luego, Bye, Sergio. bye. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Angélica, Laurita. Tere, felicidades, bye bye. Gracias, muchas gracias. Dios los bendiga. Un abrazo, Tere, que estés bien. Gracias, bendiciones. Igualmente. Bye. Bye. Bye bye, Ale. Bye. Bye.